hacia una reconfiguración de las prácticas de laboratorio, presentado por el maestro en ciencias Gilberto Octavio Sandoval Fregoso y la doctora Paulette Morales Lomelí de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Uno de los problemas que enfrenta la educación a distancia en el contexto de la pandemia en disciplinas de las ciencias biológicas es la imposibilidad de acceder a los laboratorios. Por otro lado, no se puede concebir la formación en estas licenciaturas sin prácticas de laboratorio. Caracalla, entre otros investigadores, ha señalado que en estas condiciones el uso de la tecnología se ha incrementado y es un recurso para paliar las deficiencias antes descritas. En el caso del módulo Energía y Consumo de Sustancias Fundamentales de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, como en otras IES, se tienen contempladas prácticas de laboratorio que requieren equipo especializado. En este trabajo se describe una práctica de laboratorio que se puede hacer en casa a bajo costo y sin más tecnología que un teléfono inteligente y un refrigerador. La práctica consiste en calcular la densidad del hielo mediante el uso de hielos, agua, un vaso o recipiente medidor de cocina. En algunos casos, en los domicilios se cuenta con vasos medidores que facilitan el cálculo del volumen. En caso de que no cuenten con dicho implemento, se puede utilizar un vaso al cual se le añade una cinta adhesiva previamente marcada con lápiz y el uso de una regla. A los alumnos se les da la práctica de laboratorio, se envía por la plataforma y se ponen allá los requerimientos para esta práctica de densidad de hielo. Entonces se requiere agua, hielo, una taza o vaso graduado de cocina o un vaso común, ¿sí? Y una cinta adhesiva y una cámara fotográfica del celular u otra cámara digital. Estamos viendo ahí los vasos, un vaso común que no tiene, no es una probeta graduada, pero podemos hacer con una cinta y con una regla poner ahí los mililitros. La práctica entonces consiste en que ellos añaden un volumen inicial de agua, después agregan hielo en la imagen del lado derecho y entonces vemos un cambio en el volumen, que es el volumen después de agregar el hielo. Después se espera que el hielo se derrita. Se les recomienda que lo dejen al día siguiente, considerando que hay una variación de temperaturas ambientales. Entonces, simplemente esperamos suficiente tiempo y después de un día vemos cómo el volumen del agua ha disminuido. Del lado izquierdo tenemos el volumen con hielo y al lado derecho tenemos ya con hielo derretido, que es el volumen final. Entonces, la práctica consiste en calcular la diferencia de volumen entre el volumen con el hielo agregado y el volumen final una vez que el hielo se ha derretido. Se les pide entonces que calculen el volumen inicial, el volumen final y el volumen con el hielo añadido y hacer el cálculo de la densidad del hielo. Entonces, la idea es, en efecto, esperar a que el hielo se derrita y esto permite calcular el volumen del hielo y con este dato se puede calcular la densidad del hielo. En efecto, los resultados no son precisos, ¿sí? Pero se puede hacer una media de los datos y en esta experiencia que se llevó a cabo ya se encontró que la densidad que calcularon los alumnos no presentaba una diferencia estadísticamente significativa con lo descrito en la literatura. Es decir, se tomaron los datos individuales de cada alumno y se sometieron a una prueba TED Student
de una muestra y se compararon con la media que está reportada en la literatura, digo, con el valor de la densidad del hielo, y se buscó si había una diferencia significativa. Entonces resulta que no se encontró una diferencia significativa. Esta práctica entonces permite que con recursos que todo mundo tiene en casa o un alto porcentaje, se pueda calcular la densidad del hielo, pero además también con estos datos podemos hacer un ejercicio estadístico de tal manera que sin necesidad de recursos de laboratorio podemos hacer prácticas importantes como esta de la densidad del hielo. Hay muchos trabajos que se han publicado en este campo. Tal vez debo destacar a la revista Journal of Chemical Education, que tiene muchos trabajos en estos campos, de modo que es una opción que podemos tener en esta condición de educación a distancia y sin acceso a los laboratorios, porque esto puede ser un riesgo de contagio. Entonces, por lo pronto, podemos recurrir a toda esta literatura, a todas estas propuestas, para optar por una formación que incluya esta parte experimental y de observación en las disciplinas de ciencias biológicas y de la salud. Muchísimas gracias.